Buenos días, aquí conectándonos nuevamente para transmitir esta bonita y hermosa enseñanza de la palabra bendita de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios porque el día de hoy podemos reunirnos juntos para reflexionar la palabra del Señor y analizar lo que a través de ella podemos ir encontrando, ir descubriendo y que sin duda ayudará todos los días a nuestra vida para un mejor vivir, para una esperanza sólida, fuerte, para esperar ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que el día de hoy estamos saludando a todos nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos de la Iglesia Rosa de Sarón, aquí en la ciudad de Puebla, que también nos están siguiendo y están sumándose a esta transmisión. Les enviamos un saludo, hermanos, bendiciones, no se desanimen. Cristo no tarda, Cristo viene pronto y hoy es el tiempo de seguir buscando su presencia. Les saludo desde este medio. Reciban un fuerte abrazo. También enviamos un saludo por ahí a todos los hermanos de la Iglesia Centro Familiar de Adoración, donde es pastor nuestro hermano Juan Martín Sotomayor, juntamente con su familia, todos los pastores de estas misiones. Les enviamos un saludo, esperamos que Dios siga fortaleciendo también su vida espiritual y allá en donde están sirviéndole al Señor, Dios siga derramando bendiciones hasta que sobreabunde. Así es que enviamos una bendición para todos nuestros hermanos. Mucho éxito, no se desanimen. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. También envío un hermoso saludo por ahí a mi familia, a la familia que también me sigue y que sin duda también está en el mismo propósito, en el mismo objetivo de predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Y así es que bendiciones para toda la familia en la carne, decía el apóstol Pablo, aquí en Puebla, allá en Estados Unidos, por ahí en Tierra Blanca, Veracruz y en todos los lugares donde está nuestra familia. Un saludo muy fuerte, muchas felicidades y bendiciones. Por ahí a nuestros amigos y hermanos de Llanos del Medio y Suatlán de Madero, de Zapalote, de Mirador, de todos los que tienen siempre un recuerdo de la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones y por los enfermos también estaremos orando al Señor para que Dios siga obrando, siga derramando de sus bendiciones. No se desanimen, si es que estamos en vida, es por la gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito seas. Vamos a elevar a Dios una oración para pedir la bendición de su Espíritu Santo en esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Padre bendito, Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Hoy queremos, Padre, a través de tu palabra, Señor, que traigas una palabra fresca a nuestra vida. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, enséñanos, muéstranos, dirígenos, afirma nuestra fe cada día. Queremos que tú, Señor, nos llenes de tu presencia, derrames de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros y nos enseñes, Padre, lo que nosotros debemos de hacer y cómo debemos esperar. Señor, vamos a hablar sobre el tema de la salvación y queremos pedirte que nos ayudes a entender, a comprender y que de esta manera podamos seguir, Señor, esperando ese momento glorioso de tu venida en el que nos levantarás para estar contigo en tu reino, en tu presencia por toda la eternidad. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a leerles un pasaje bíblico que encontramos ahí en la bendita palabra de nuestro Dios. Esta epístola la escribe el apóstol Pablo a los Corintios y voy a leerles en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que nos dice de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Quiero repetir este pasaje bíblico nuevamente y a su letra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a titular nuestra enseñanza el día de hoy de la siguiente manera. ¿Estás seguro de ser salvo? ¿Estás seguro de ser salvo? Es una de las preguntas que sin duda debemos de hacernos y tenemos que hacernos a cada momento, a cada instante. Eh, no vamos a hablar acerca de si la salvación se pierde, si la salvación es permanente, ya que algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que o creemos que la salvación está ahí, aunque bueno, no vamos a diferir, a disertar sobre este asunto, sino vamos a hablar sobre este tema interesante que es, ¿estás seguro de ser salvo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver y vamos a entrar en detalle de esta bendita palabra de nuestro Dios. Y la primera cosa que vamos a preguntarnos y vamos a hacernos en este momento, vamos a conocer, a saber, a darnos cuenta que toda persona nace en una depravación total. Toda persona, todos los seres humanos nacemos en una depravación total. En el libro de los Salmos, el capítulo 51, en el versículo 5, nos va a decir la palabra de nuestro Dios: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando hablamos de esto, no está diciendo esto con respecto al acto sexual del matrimonio, ¿verdad? De la relación sexual o de cuando la mujer va a dar a luz al hijo que va a dar, sino se refiere precisa y exactamente a que todos nosotros hemos nacido en pecado, habiendo heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Nosotros sabemos que la naturaleza de nosotros, nuestra descendencia está en el primer hombre llamado Adán y Eva. De ahí procedemos nosotros. Así es que cuando Dios pone a Adán en el paraíso, sabemos que le dijo, por lo que nos dice la palabra de Dios, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera moriría. Esto, cuando Adán comete esta falta, esta desobediencia, no cae fulminado como un rayo y muere en ese momento, pero sí sufre una separación de Dios, porque ahora Adán se esconde de Dios, huye de Dios, Dios busca a Adán y Adán se esconde huyendo de la presencia de Dios. Entonces aquí la muerte espiritual vamos a entenderla y a darnos cuenta que es una separación de Dios, la desobediencia, la falta, el error cometido trajo como consecuencia la separación de nuestro Dios. Y así es que Adán tuvo otros hijos y de ahí se pobló todo el mundo entero. El resultado de ello es que nosotros hoy estamos o tenemos la existencia de nuestra vida. Y luego vamos a darnos cuenta que en nuestro inciso B vamos a ver que nuestro corazón y pensamientos son por naturaleza corruptos. Es decir, aquí en el corazón se almacenan los sentimientos y luego nuestro Señor Jesucristo nos va a decir que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios y todas estas cosas que van afectando a la persona. Y es decir, que entonces del corazón, el corazón de por sí viene ya de una manera por naturaleza corrupta. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5. Y así nos dice la palabra de Dios. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios que escudriña lo más profundo de nuestro ser, Dios que escudriña lo más profundo de nuestro corazón, nos está diciendo cómo el pensamiento, los designios del corazón son solamente hacer el mal. No hay otra cosa, no existe otra cosa más que solamente hacer el mal. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y luego vamos a darnos cuenta que a causa de ese motivo Dios decide limpiar la tierra a través de un diluvio, y para esto envía a Noé para que construya un arca y la gente se salve. Pero como el pensamiento y el designio del hombre era solamente hacer el mal, no obedecieron a Dios, no quisieron hacerle caso a Dios, porque la única oportunidad que tenían era de entrar al arca y ser salvos de esa lluvia que vendría, de ese diluvio que caería sobre la tierra. La gente no quiso escuchar por la naturaleza de pecado, por un corazón corrupto que tenía y por sus pensamientos y designios de hacer solamente el mal. Pero nos surge entonces una pregunta: ¿cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo puede cambiar de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza bendecida, a una naturaleza que busque a Dios, que haga lo bueno, que busque lo bueno? Y vamos a ver en primer lugar, en nuestro primer inciso, vamos a ver que el hombre cambia por medio del amor de Dios. Sí, no hay otra forma de cambio, no hay otra manera de cambiar, no existe un recurso que nos ayude a cambiar si no es a través del amor de Dios. Y entonces, la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El apóstol Pablo así lo expresó a los romanos en el capítulo 5, en el versículo 5. El amor de Dios que ha sido derramado sobre la vida de cada uno de nosotros hace posible que nuestro corazón logre cambiar, no por una fuerza interior que salga de nuestra vida, no por la capacidad o intelectualidad que podamos nosotros llegar a tener, sino por su Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nos vamos dando cuenta que cuando nosotros somos salvos, nuestra vida comienza a dar un verdadero fruto como cristianos. Ahora ya no somos como antes, ahora ya no pensamos como antes, ahora ya no vivimos como antes. Empezamos a buscar la forma y la manera de cómo poder lograr asegurar nuestra vida de una manera totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo decía en el versículo que tomamos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos una nueva criatura. Y también nos dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, nos dice: por sus frutos los conoceréis. Esa sería la forma y la manera de cómo nosotros vamos a darnos cuenta en que efectivamente nosotros estamos siendo salvos. Porque ahora nuestro fruto, el fruto que genera nuestra vida salvada en Cristo Jesús, es totalmente diferente a la que antes nosotros vivíamos. Y pasemos a un segundo asunto sobre ¿estás seguro de ser salvo? Y preguntamos a cada uno de ustedes: ¿eres salvo? Y si la respuesta es sí, entonces vendría otra pregunta que sería la siguiente: ¿cómo lo sabes? Y entonces vamos a darnos cuenta que las personas alcanzan la salvación por la fe. Sí, la salvación de las personas
La salvación de nuestra vida la alcanzamos por la sola fe. Y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí en un versículo que leemos en Efesios, Efesios capítulo 2. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y en el versículo, vamos a ver, 8 y versículo 9, Efesios 2, 8 y 9, nos dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está mencionando que la salvación no es por ganancia propia. No es por obras que nosotros hagamos para lograr tener fe y para lograr que nosotros seamos salvos. Entonces, lo que sucede en nuestra vida es que nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, porque es el medio, nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el que murió, en el que se ofreció por la vida de cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Y esto no es de vosotros. Pero también vamos a ver cómo el apóstol Santiago nos va a decir que también la fe sin obras es muerta. Pero aquí nos vamos a dar cuenta entonces que las obras no van primero y después la fe, sino primero va la fe en Cristo Jesús. Y como resultado, diríamos como un fruto, vendrían las obras, pero no las obras como para asegurarnos nuestra salvación, sino la fe que pongamos en Cristo que dará como resultado también que nosotros estemos produciendo obras, pero ya no como un recurso de salvación, sino como un resultado de la fe en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y pasamos a nuestro asunto 3 y vamos a ver, ¿cómo puedes tú saber si eres salvo? ¿Cómo se puede saber si somos salvos? Vamos a ver 7 evidencias acerca de la forma y la manera en cómo nosotros podemos saber si somos salvos. Y la primera es, cuando eres salvo, cuando somos salvos, andaremos en la luz de Dios y su palabra. Andaremos en la luz de Dios y en su palabra. Es decir, que si nosotros andamos en la oscuridad y no tenemos su palabra, entonces pues no podemos hablar de una seguridad de nuestra salvación. Y nos dice aquí la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. Nos dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta sería una primera evidencia. Andamos en la luz. Ahora ya andamos buscando las cosas a la luz del día, ya no en la noche, ya no en las tinieblas. Y ahora nos interesa saber más de su palabra, escudriñar su palabra, como nos lo como recomendaba nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia más: cuando somos salvos, confesamos nuestros pecados continuamente. Es decir, que no solamente la primera ocasión cuando tuvimos un encuentro personal con Cristo, hicimos confesión de pecados, sino que en el andar de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que el hecho de ser salvos no nos quiere, por ejemplo, ¿verdad?, hayamos confesado todos nuestros pecados. Tenemos pecados que vamos cometiendo. Pero el apóstol Juan nos va a decir que nosotros, si hemos pecado, dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero claro,
Dice también la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará de Dios misericordia. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que continuamente estar confesando nuestros pecados. El rey David decía que su oración de mañana lo previno y que lo librara también de los pecados que eran ocultos. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en 1 capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Esto me gusta porque es interesante cómo estamos en un mundo donde algún día, alguna ocasión, en algún momento nos vamos a descuidar y vamos a cometer alguna falta, algún pecado. Pero si nosotros confesamos, entonces, o si nosotros decimos que sí hemos pecado, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y pasemos a la tercera evidencia. Cuando somos salvos, nos esforzamos a conocer a Dios y a vivir en sus mandamientos cada día. ¿Cómo sabemos que Jesús conocía al Padre? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús conocía al Padre? Y la Biblia nos presenta lo siguiente. En San Juan capítulo 8, versículo 55 dice, pero vosotros no le conocéis. Le está hablando a los fariseos y a todas aquellas, a los judíos, a los principales sacerdotes que decían conocer a Dios, pero que andaban todo lo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Entonces dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Cuál era la evidencia que me menciona aquí Jesús de conocer al Padre? En que él guardaba su palabra. Y luego el apóstol Santiago también nos dice algo muy interesante. Dice que nosotros debemos de ser oidores, hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Oidores, hacedores. Cuando somos oidores, hacedores de la palabra de Dios, conocemos a Dios o vamos conociendo a Dios. Perdón. Pero cuando decimos que conocemos a Dios, cuando leemos, oímos su palabra y no la ponemos en práctica por obra, entonces somos mentirosos y no hay verdad en nosotros. Y en cuarto lugar, la otra evidencia que presentamos para saber que somos salvos es que si somos salvos, conocemos a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es clara la palabra de nuestro Dios. Decir que conocemos a Dios y no guardar sus mandamientos nos hace a nosotros mentirosos y no hay verdad en nosotros. Y en quinto lugar, ¿cómo sabremos si somos salvos? Dios nos conoce a nosotros. Nosotros podemos decir yo le conozco, pero si nosotros no guardamos su palabra, entonces Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 3 nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, Dios nos conoce. En algunas ocasiones, cuando hemos leído la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que Jesús hablaba de cosas muy importantes, como cuando los fariseos pensaban, y Jesús ya sabía lo que estaban pensando. No había salido la palabra de la boca de ellos, y Jesús ya la sabía. Jesús las conocía. Bendito sea el nombre de Dios. Y
En nuestra sexta evidencia vamos a ver que cuando eres salvo, amaremos a nuestros prójimos, a nuestros semejantes, y buscaremos el compañerismo con ellos. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9 al Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, otra evidencia de saber cómo nosotros hemos sido salvos, en que vamos a amar a nuestros semejantes, en que no los vamos a odiar, en que no los vamos a aborrecer, en que vamos a tener un compañerismo con ellos, en que vamos a saber soportarnos unos a otros, como dijo el apóstol Pablo, en que nos vamos a llegar a morder, como dijo también, pero no nos vamos a consumir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta es otra de las evidencias que nos enseña, que nos muestra cómo nosotros podemos ser salvos o entender que somos salvos. Y la última evidencia que quiero mencionar es precisamente cuando somos salvos tendremos un rechazo creciente a todas las cosas de este mundo, a todo el sistema de este siglo. Por ejemplo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en todas las cosas materiales. Dice el apóstol Pablo: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Es decir, que nosotros de hoy en adelante ya no vamos a estar amando las cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo, de una manera tal que no nos deje buscar a Dios, que no nos deje acercarnos a Dios, sino todo lo contrario. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero veamos el versículo 15 y versículo 17 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y nos dice así la palabra de Dios: no améis al mundo. Repite conmigo: no voy a amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay gente que por centímetros de terreno se matan, se odian, se aborrecen, se distancian. Hay gente que por deudas de dinero también se agreden, se enemistan y ya no se buscan. Y bueno, hay muchas cosas que podemos ver nosotros y darnos cuenta. Entonces, dice la palabra de Dios: si alguno ama al mundo, oye bien lo que dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es grato darnos cuenta y es reflexivo que nosotros pensemos, analicemos, que amar al mundo nos llevará a perdernos juntamente con el mundo. Porque el deseo del mundo, el deseo de la carne y de los ojos, se pasa. Pero el que permanece en Cristo, el que permanece en Dios, permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, terminamos con esto y le damos a Dios la gloria y la honra y bendecimos su nombre y esperamos que esta parte de la palabra de Dios, que esta reflexión que el día de hoy hemos tenido, nos traiga a nosotros analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros con la salvación de nuestra vida? ¿Estamos seguros de que somos salvos? ¿Creemos que somos salvos? Es bueno que pensemos un momento. Es tiempo y momento de que nosotros podamos ponernos en las manos de nuestro Dios y decirle al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti.
te pido me perdones y me ayudes a ser salvo de la ira que ha de venir. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por la bendición de la vida que nos da. Padre bendito, Dios todopoderoso, te adoramos, oh Jesús, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, eres bueno y maravilloso, eres justo, eres santo, eres eterno. Señor, eres digno de suprema alabanza. Hoy, Padre, te pedimos, Dios mío, que traigas a nuestra vida, Padre, Señor, esa seguridad de salvación. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, de los que escucharán, Señor, este mensaje, no han tenido la seguridad de su salvación, tal vez porque no han tenido un encuentro personal contigo, tal vez porque no han confesado sus pecados, tal vez porque no han aceptado el sacrificio que tú hiciste por la vida de cada uno de nosotros. Señor Dios, ayúdanos, sálvanos, Padre, perdónanos. Queremos estar seguros de la salvación de nuestra vida. Queremos que nuestra vida esté en tus manos y que estemos seguros de ser salvos, Padre bendito. Señor, cambia ese pensamiento, cambia ese corazón, cambia nuestra vida y llénanos de tu gracia y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Ruego, Señor, por los enfermos, los necesitados, por los pobres, las viudas, los enfermos, Señor, que están en angustia, en aflicción en esta hora. Pon tu mano poderosa, Señor, toca, Padre bendito, desde la cabeza a los pies, Señor, Dios mío, y quita toda enfermedad, toda molestia, todo achaque, toda angustia, toda aflicción, en el nombre de Jesús. Sánalos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo y que ellos puedan sentir esa mano poderosa que les sana, que les levanta, que les conforta. Toca, Señor Dios eterno, cualquier parte del cuerpo que sea esté afectada por la enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, te doy la gloria y la honra y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, mis estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Que Dios les guarde. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Bendiciones y sigamos esperando en Dios nuestro Señor Jesucristo. Él no tarda, viene pronto. Así es que vivamos para darle a Él solamente la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendiciones y que Dios les bendiga. Amén.